Buenos días, buenas tardes, estimados amigos. Soy Luis Cristian Rivas Salazar, representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa. Hoy día estamos junto a Hugo Marcelo Valderrama, quien es escritor, economista, docente universitario, con quien vamos a analizar un poco sobre las cuestiones económicas, también la cuestión si corresponde o no corresponde la viabilidad de una cuarentena total. Para empezar, saludar a Hugo Marcelo, quien se va a presentar o va a saludar en este momento. Hola Luis Cristian, gracias por este espacio. Mira, seguimos confinados ya más o menos 20 días, creo que, no, ya casi vamos cerca al mes, ¿no? De confinamiento. Y bueno, generalmente ya ves a la gente con estrés, con otros problemas que causa estar encerrado, el no poder hacer tu vida normal, ¿no? Y bueno, acá en Cochabamba las cosas siguen igual, aparentemente seguimos nomás con la cuarentena, así que hay que tratar de ser productivos en lo que se pueda desde tu casa, ¿no? Y bueno, agradecido con este espacio, Luis Cristian. Ya, muchas gracias, estimado amigo. Yo quisiera empezar esta charla o este análisis dándole la palabra al representante de la CAINCO, quien este sábado ha difundido a nivel de redes un video donde demuestra cuál es la situación de los empresarios, ¿no? Estamos hablando de un representante de la CAINCO y quisiera que veamos este video para luego realizar un análisis. A ver, si me permites un momentito. Aquí está. Como todos, estamos muy preocupados por cómo se ha extendido el coronavirus en nuestro país. Como lo dijimos desde un principio, alentamos a las autoridades a seguir cuidando la salud de todos los bolivianos. Además, estamos en medio de una crisis económica nunca antes, una crisis que amenaza nuestra existencia como empresa, pone múltiples retos a la familia. Sentimos angustia por las restricciones vigentes y aquellas que vendrán. Sentimos impotencia por no poder trabajar, por no poder generar los ingresos necesarios para cubrir con todas nuestras obligaciones. Como dijo la presidenta, la prioridad debe ser el cuidado del empleo. Y eso solo se logra apoyando a las empresas. Además de las medidas ya adoptadas con la reprogramación de los créditos, es urgente inyectar recursos frescos a las empresas a través de nuevas líneas de liquidez para evitar una severa recesión y una pérdida masiva de empleo. La realidad es que desde el inicio de la emergencia sanitaria, rubros fundamentales, empresas en estos rubros fundamentales de la economía, como el gastronómico, el hotelero, el inmobiliario, las agencias de viajes, al igual que muchas empresas comerciales, industriales y de servicios, están a punto de cerrar sus puertas por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Tienen que pagar a sus proveedores, tienen que pagar a sus funcionarios, tienen que pagar los servicios esenciales que se requieren para mantener viva la empresa. Todos estamos desesperados por pagar los sueldos, porque sabemos que las familias de nuestros empleados deben cubrir múltiples necesidades en su hogar. Ha pasado casi un mes desde el inicio de la cuarentena y seguimos esperando medidas contundentes. Ha pasado casi un mes y a pesar de los diferimientos otorgados en las medidas iniciales que propuso el gobierno, todas las unidades productivas estamos llegando a niveles insostenibles por esa falta de ingresos. Ha pasado casi un mes y muchas de las medidas dictadas por el gobierno aún carecen de su instrumentación para ser aplicadas. Si no operativizamos la inyección de dinero en la economía en los próximos días, enfrentaremos una quiebra masiva de empresas, tanto micro, pequeñas, medianas o grandes, formales o informales. Y eso significa más desempleo, significa más pobreza. Ha pasado casi un mes desde el inicio de la cuarentena y es urgente que el gobierno atienda la situación de manera contundente y rápida. Debe traspasar una mayor liquidez a las familias y a las empresas. Las transferencias deben llegar a todos los bolivianos. El
pago de los bonos a las familias debe continuar y debe ser ampliada en los próximos días, en las próximas semanas y meses. El gobierno debe crear los mecanismos que permitan compartir el riesgo con la banca y el Estado. Una propuesta concreta es la creación de un fondo de garantía para los créditos de liquidez con el Banco de Desarrollo Productivo. Bolivia es uno de los países de mayor desarrollo en las microfinanzas. Tenemos una base operativa y una experiencia a través del microcrédito para repotenciar la entrega de liquidez a una gran cantidad de familias que emplean mano de obra. Si no reciben recursos frescos, estos pequeños emprendimientos se van a desangrar. Consideramos que no es momento para cuidar los índices habituales de la economía fiscal, porque no nos encontramos en una coyuntura normal. No estamos pidiendo un estímulo como si solo estuviéramos ante una crisis financiera y necesitáramos evitar una recesión. Ahora se trata de evitar que un gran número de personas y empresas caigan al vacío. No se busca incentivar el crecimiento económico, sino tapar los huecos de un barco que se nos hunde. Durante las primeras semanas de la cuarentena y en conjunto con las otras organizaciones empresariales, elaboramos una propuesta, detallando varios paquetes de medidas. Desde CAINCO venimos aportando con propuestas concretas. Estimado Hugo, hemos escuchado las palabras del representante de la CAINCO que nos indica que debe haber una inyección de capital mediante créditos. También hemos visto estos días que el viceministro de Tesoro y Crédito, Carlos Schring, ha solicitado créditos al Banco Internacional de Desarrollo, a la CAF, al FMI, por un monto de $1.000 millones. Y obviamente los analistas que siguen la tendencia keynesiana nos dicen que se debe prestar, se debe recurrir a los créditos internacionales y a partir de eso salvar a las empresas. Estos empresarios en un tono desesperado, como hemos podido escuchar, nos dicen lo mismo, que necesitan liquidez, necesitan préstamos. ¿Qué opinión te merece esta situación, estimado amigo? Gracias, Luis Cristian. A ver, yo había visto el video hace un par de días y de hecho me preocupa, a ver, el tema de que seas un buen empresario no necesariamente significa que entiendas bien la ciencia económica como tal, ¿no? Es decir, yo puedo ser un excelente conductor de vehículos, eso no significa que yo sepa fabricar vehículos, son cosas distintas. Y esto está pasando con los empresarios, ¿no? Los empresarios miden sus utilidades en función de liquidez que les genera la empresa. Pero eso es lo que le pasa a la empresa. La economía no necesariamente funciona mejor porque haya más liquidez en general. No, yo entiendo la desesperación de la CAINCO y de hecho entiendo la desesperación de mucha gente acá, no solamente los grandes empresarios, sino pequeños, medianos, profesionales independientes, gente de pequeños restaurantes, o sea, todo el mundo hoy lo que tiene es un problema de que no está produciendo. O sea, básicamente lo que no hay es producción porque estamos parados, estamos encerrados hace 30 días en una cuarentena. Ahora, inyectar liquidez a la economía, que es lo que están pidiendo todos, básicamente es salvarte, tener pan hoy para tener hambre mañana y pasado mañana, y mucha hambre, porque lo que vas a generar es una explosión inflacionaria, ¿no? Básicamente vas a tener más bienes, menos bienes perseguidos por más cantidad de billetes, o sea, vas a tener una enorme cantidad de inflación. Además, los créditos blandos, Luis Cristian, ya lo ha estado haciendo el gobierno de Evo Morales durante 7 años, desde el 2013, con los decretos 24055, por ejemplo, que regulaba las tasas de interés para viviendas y para créditos productivos. Tenemos una sobresaturación de crédito artificialmente barato, o sea, ya se ha manipulado la tasa de interés durante 7 años y de hecho, la economía boliviana, por ejemplo, a pesar de haber tenido esa enorme manipulación monetaria entre el 2013, finales del 2013 y hasta continúa la política, porque de hecho a principios de este año ha habido pequeños ajustes a esa política, pero no se la ha eliminado por completo la regulación de la tasa de interés. Lo que hemos tenido es una enorme cantidad de inyección monetaria con créditos baratos durante 7 años, que igual no han generado crecimiento económico. En Bolivia, la economía boliviana no ha pasado de ser 2 o 3, 4%, ¿no? A pesar de tener, fíjate, combinación de 3 cosas,
importantes en la economía, créditos baratos, altísimo nivel de gasto público llevado a cabo por Evo Morales y una manipulación abusiva de la base monetaria a sobre pretexto de cambiar billetes, generar nuevos billetes más seguros, o sea, lo que sea, pero hemos usado las tres combinaciones keynesianas y aún así no hemos crecido. Es más, lo que están pidiendo los empresarios es que siga repitiendo una receta que ya tiene en el país, que se viene aplicando hace 14 años y que ha demostrado ser ineficiente, ¿no? Ellos están pidiendo que se prolongue el modelo del levismo, básicamente. En su desesperación no están mirando bien el asunto. Y los economistas keynesianos, que de hecho son muchos los que yo podía encontrarme, entienden muy poco de este tema, ¿no? Para ellos el asunto es gastar, consumir, no entienden la importancia de la producción. Yo había escrito algo hace un par de semanas, o la anterior semana, respecto a que Keynes había ironizado mucho la ley de Say, cuando en realidad la ley de Say es correcta, o sea, y se está probando en este instante. Tú y yo, por ejemplo, en este instante no estamos produciendo porque tú eres abogado y tus juicios o tus procesos deben estar parados porque tu oficina está cerrada. Yo, por ejemplo, no estoy a trabajar porque mi trabajo está cerrado, entonces no estoy produciendo. Entonces, al no producir, no puedo consumir porque no tengo, pues, cómo consumir. Simplemente no tengo esa riqueza que yo produzco para vender en el mercado. Entonces, si no hay producción, básicamente no se puede comercializar la producción de otros. Y eso es lo que está pasando en la economía. O sea que inyectar liquidez va a ser un alivio por un mes a cambio de una crisis económica que te puede reventar 6 o 7 meses, inclusive ser peor, porque se te va a venir un proceso inflacionario altísimo. Además, no vas a salvar empresas. No, eso olvídense. O sea, lo que se necesita hacer son otra serie de medidas más de orden de shock, ¿no? Penosamente, Luis Cristian, y esto hay que decirlo sin ánimo de atacar a nadie, ni que esto se considere un ataque personal, ni nada, los empresarios bolivianos en general y los empresarios grandes, como la CAINCO o la Federación de Empresarios en Cochabamba, son paternalistas en el sentido de que ven en el Estado o su único cliente o su única fuente de salvar sus empresas. O sea, no han diversificado sus riesgos, no han manejado más mercados, etcétera. Entonces, bajo esa lógica tan paternalista es que hoy día vuelvan a recurrir a la misma para pedir liquidez, lo cual significaría acabar de hundir la economía boliviana, ¿no? Porque si de salvamento se tratara, por ejemplo, o de inyectarle liquidez a la economía, se tratara Argentina, sería un ejemplo, ¿no? En Argentina se manipula la liquidez monetaria cada que el gobierno lo necesita, y fíjate cómo están con un dólar que está a punto de llegar a 100 pesos, si no es que ha pasado ya, no sé el tipo de cambio actual, una economía que no crece, una de las inflaciones más altas de la región, y proyectándose a tener la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿no? Si las cosas se complican, inclusive Argentina superaría en la inflación a Venezuela y a Zimbabue, que son inflaciones elevadas hoy. Entonces, no es conveniente, lo que están pidiendo los empresarios no es conveniente, más bien deberían ir por otro tipo de normas, ¿no? Por otro tipo de medidas que le permitan impulsar la oferta y no la demanda. O sea, lo que ellos están pidiendo básicamente es que se le impulse la demanda, ¿no? Salvo mis huecos financieros con la banca, que la gente tenga plata para comprarme. O sea, estoy salvando la demanda, pero no estoy salvando la oferta. Y el problema que diría se tiene es que la oferta productiva es lo que está paralizada por la cuarentena. Muy bien, estimado amigo. Además, hay que considerar también que obviamente estos préstamos no van a llegar a todos los ciudadanos. Eso hay que enfatizar muy bien a todo, incluso ni a todos los empresarios. Como tú muy bien lo dices, estos préstamos llegan solamente a quienes están en la federación, a quienes están en las instituciones. Y obviamente cuando hablamos de un país donde el 70-80% son informales, obviamente ellos no van a recibir eso o poco les va a llegar, digamos, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Pasando a otro tema muy importante, consecuencia de lo anterior, estimado amigo, quisiera que veamos la disponibilidad o la procedencia, la insostenibilidad o sostenibilidad de una cuarentena total. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los días estamos viendo la cantidad de muertos, se nos informa a las 6 de la tarde ese aspecto, pero no estamos viendo que toda esta cantidad de muertos en la cantidad total. ¿A qué me refiero esto? A que de alguna manera el virus, el coronavirus, no se va a ir si todos nos metemos a la casa, no va a desaparecer ese virus, hay que aprender a vivir con eso.
tarde o temprano alguno de nosotros va a llegar a contagiarse y lo único que estamos haciendo es alargar ese tiempo, ¿no? Es como si nosotros retrasáramos la velocidad de un vehículo, ese vehículo tarde o temprano va a llegar a una meta, un objetivo, entonces hay una situación de falsa seguridad, un sentimiento de falsa seguridad, un sentimiento de falsa confianza, en el sentido de que una cuarentena total lo va a arreglar todo. Y eso es insostenible por lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una contracción económica, estamos hablando de quiebras, estamos de empresas, de desempleo, etcétera. Y obviamente el rótulo quédate en casa no está demostrando de ninguna manera un éxito. Más bien, quédate en casa nos está demostrando que existe un fracaso en el sistema de salud. Lo que ha hecho el gobierno y lo hace de forma pragmática es como no hacemos tests masivos de ver los contagios, haremos que todos se queden en sus casas. ¿Y por qué? Porque no hay un sistema bueno de salud. Entonces, se ha visto por conveniente que meter a todos a su casa. Entonces, quédate en casa, más que mostrar éxito alguno, muestra el fracaso de un sistema de salud. Y obviamente eso no es sostenible a la larga. Lo que podríamos proponer tal vez es una cuarentena parcial, voluntaria, o focalizada, empezar a realizar pruebas masivas para ver quiénes están contagiados y sus allegados, y también aumentar la capacidad de los UCIs, ¿no? De las unidades de cuidados intensivos, y que los intensivistas también empiecen a de alguna manera instruir a sus colegas en esos cuidados. Estamos viendo todos los días denuncias de que quienes están en los lugares de confinamiento especial para enfermos no se les está dando los cuidados adecuados. ¿Tú qué opinas, estimado amigo? A ver, Luis Cristian, sucede lo siguiente, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? El quédate en casa, eso de quédate en casa, es la muestra de dos cosas. Primero, de que como países y como muchos países no estábamos preparados para este tipo de ataque, ¿no? Eh, Viral, enfermedad, lo que sea, nos está mostrando en primer lugar nuestra pobreza a un sistema de salud totalmente crónico. Mira, yo he estado revisando estadísticas y en toda Bolivia existen menos de 400 camas de terapia intensiva, ¿no? O sea, el sistema de salud no tiene la capacidad de atender más de 400 personas en terapia intensiva al mismo tiempo. Eh, y otras cosas que los médicos, por ejemplo, están asumiendo un trabajo en condiciones de altísimo riesgo, ¿no? Básicamente, sus trajes de bioseguridad son hechizos por ellos mismos y son medidas muy arcaicas las que se está tomando. Dentro de esa lógica es que yo creo que el gobierno nacional ha planteado evitar una serie de contagios masivos, o sea, evitar que se sature el sistema de salud teniendo muchísimos contagios al mismo tiempo. O sea, esa es la lógica del quédate en casa, no hay otra explicación. O sea, no, no hay que el virus se va a ir o que va a desaparecer mientras estemos nosotros, sino lo que se quiere es evitar que los contagios sean masivos y que te lleguen 1000 personas al hospital al mismo tiempo y que tengas que decidir entre quién vive y quién muere, ¿no? Básicamente, estamos tomando una medida desesperada, una cuarentena desesperada porque no tenemos un sistema de salud adecuado. No veo, a ver, yo creo que se debería empezar a hacer cuarentenas más focalizadas. Fíjate, me gustaría, por ejemplo, tomar el caso de Beni. En Beni, la población misma ha decidido tener, más o menos hacer su vida normal a partir del 15 o 16, creo, o han planteado hacer su vida más o menos normal, pero evitar que ingrese gente de Santa Cruz o de otras ciudades que tengan infectados, y que por lo tanto, hasta que se controle la infección en esas ciudades, ellos no van a permitir el ingreso de gente de ese tipo, ni carga, ni nada. Entonces van a hacer una especie de economía cerrada, ¿no? Eso es lo que plantean los venianos, que no tienen ya una cuarentena, lo cual me parece muy coherente. O sea, me protejo de lo que pasa afuera, de la contaminación de salud de afuera, pero mi economía la reactivo. Acá, por ejemplo, en Cochabamba hay barrios que deberían funcionar. El mío, por ejemplo, donde yo vivo, no hay un solo infectado en el barrio que yo estoy. Entonces, el riesgo es que yo vivo en una zona que es altísimamente comercial. Entonces, aquí se vuelve normal, aquí tienes un flujo de gente que podría generar un efecto multiplicador de los contagiados. Pero bueno, habría que ir viendo, yo creo que se debería ir haciendo encapsulamientos focalizados, ¿no? Ver dónde están los mayores focos de contagio,
etcétera, porque no creo que sea viable aguantar una cuarentena total 2 semanas más. Evidentemente, yo creo que estamos en ese plan, o sea, no creo que nos escuchen. Ya habíamos enviado una carta hace unos días, tú y yo, junto con Andrés Paz, a la presidencia. No sé si nos iban a tomar en cuenta, pero yo creo que el sistema de salud hoy está preocupado de que no se les sature con una cantidad enorme de enfermos, un sistema de salud quebrado. O sea, estamos escogiendo entre dos males, básicamente. No tener un mal sistema de salud o tener que entrar a una economía contraída, sin trabajar, etcétera, porque no tenemos un sistema de salud. Entonces yo creo que, mira, yo creo que es insostenible que sea 2 semanas más, en el sentido de que la gente no va a aguantar. A ver, y asumiendo de que sea sostenible hasta el 30 de abril, 4 de mayo, si se prolonga después de eso, yo creo que van a venirse peores problemas. Entonces, asumiendo de que la etapa sería 2 semanas, porque eso es lo que se asume, ¿no? 14 a 15 días, que es el ciclo del virus y demás. Si después de eso no se asume o se quiere prolongar más, yo creo que vamos a entrar a un problema que es mucho peor que el coronavirus mismo, que es el hambre, que es la miseria, nuevas enfermedades. Entonces, mira, yo creo que la medida más concreta mía es que hayan encapsulamientos de las zonas donde hay más contagiados, ¿no? Que eso es lo que hay que focalizar. Yo todavía no permitiría el retorno de niños al colegio, por ejemplo, porque los niños son un poco de contagio de siempre, los resfríos y los virus y cualquier cosa. Las universidades las mantendría bajo estrictas normas de limpieza y de seguridad. Como han funcionado, apenas se detectó. De hecho, la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, ya había asumido medidas de seguridad, el jabón en gel, etcétera, al ingreso a la universidad, ya desde el 5 o 6 de marzo, desde que se especulaba que podía haber un caso en Bolivia, ¿no? Entonces, pienso que esas actividades se podrían retornar donde la gente responsable, más adulta, podría manejar, tratar de mantenernos más encerrados bajo cuarentena a nuestros abuelos, ya, pero el resto deberíamos volver, ¿no? Porque no creo que sea viable que sigamos encerrados. No lo veo prudente. Fíjate las proyecciones económicas del Banco Mundial, de la Corporación de todas apuntan de que nosotros vamos a tener un proceso de crisis económico en un par de meses. Entonces, yo no sé si yo puse un chiste en Facebook y que mucha gente ni siquiera lo entendió, ¿no? Pensaron que me estaba cayendo en la idea de que el virus no existe. Yo no puedo decir simplemente que si sobrevives al coronavirus está muy bien, pero te vas a querer suicidar con la crisis económica que viene, y es claro, la crisis económica que viene va a ser muy dura. Entonces, yo pienso que este es el momento que nos tienen que escuchar y aceptar propuestas que permitan reactivar la oferta productiva. No darle dinero a la gente, porque eso no es coherente. Reactivar la oferta productiva. Deberíamos bajar los aranceles a la mitad, todos nuestros aranceles, o cobrar un arancel único, no sé, mejor simplemente la propuesta sería un arancel único, no existe aranceles de todo tipo como hay ahora, ¿no? Intentar reactivar mercados internacionales, porque el otro día yo veía algunos datos interesantes. Muchos países, entre ellos Estados Unidos y la misma Europa, lo que van a necesitar ahora es comida. Entonces, nosotros somos productor básico de alimentos. Se podría restablecer relaciones comerciales con Estados Unidos y con otros países. Entonces, hay que darle a hacer productivos, darle dinero a la gente de manera fácil. Porque eso, a ver, el dinero fácil es fácil hoy, pero se paga caro mañana. Y eso es lo que hay que aplicar. En resumen, Luis Cristian, no creo que nos escuche, la cuarentena se prolonga. Yo sé que va a ser muy difícil, sé que estamos pagando dos males, pero inyectar dinero a la economía y no tomar medidas fuertes a la hora de la demanda son cosas que nos van a dar facturas en un par de meses. Lo que tú dices es cierto, porque toda acción, toda elección que hacen las personas tiene un costo, tiene unas consecuencias. El costo que estamos asumiendo ya unos casi un mes, 30 días de haber asumido esta situación de una cuarentena total, obviamente va a traernos un costo,
un costo que bien lo ha dicho este empresario, de quiebra de empresas masivas, una contracción económica y desempleo. Ese es un costo alto que vamos a tener que pagar y obviamente no se puede sostener eso. Eh, la gente todos los días está diciendo, ¿qué voy a hacer? La gente de alguna manera ya está diciendo, o voy a morir por el coronavirus o voy a morir por cuestiones económicas, por hambre. Entonces, eso tienen que ver los políticos. Los políticos son personas que nos han mandado a la cuarentena total, pero ellos siguen teniendo un sueldo, un salario que no están rebajando, siguen manteniendo a todos esos funcionarios públicos improductivos sin que se les realice ningún descuento, etcétera. Eso es una carga para el contribuyente que obviamente va a tener que pagar en algún momento, ¿no? Y obviamente hay otros aspectos como yo quisiera hablar, por ejemplo, brevemente de lo que es retrasar la inmunidad. Desde mi punto de vista, el coronavirus no se va a ir en mayo, no se va a ir en junio. Es algo que nosotros tenemos a aprender a convivir con el coronavirus, con todas sus consecuencias. En algún momento nos vamos a enfermar, seamos conscientes de eso, no somos personas inmortales y obviamente si nosotros sobrevivimos vamos a generar una consecuencia de inmunidad, vamos a recuperarnos y vamos a hacer que nuestro cuerpo tenga reacciones de inmunidad. Eso es algo que nosotros tenemos que afrontarlo de manera valiente y afrontar la realidad, no ocultar nuestra cabeza como si fuéramos avestruces, ¿no? Obviamente también la economía es muy importante. Es falso ese dilema, ese falso dilema, esa falacia de decir o la economía o la vida. No puede haber economía sin vida y no puede haber vida sin economía. El mismo sistema de salud depende de la cuestión económica. ¿Cómo vamos a pagar a los médicos? ¿Cómo vamos a pagar a las enfermeras y a los administrativos si no estamos trabajando, si no estamos produciendo? Estamos destruyendo de alguna manera el aparato productivo y por consecuencia estamos destruyendo el sistema de salud. Mañana, ¿con qué dinero vamos a hacer curar a nuestros hijos? ¿Con qué dinero vamos a curar a nuestras esposas? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y ya están la gente pobre pidiendo ayuda, pidiendo bonos, porque saben que es incluso ese dinero que va a tener 500 bolivianos, 400 bolivianos de sus bonos y de su canasta, tarde o temprano, estimado amigo, no le va a alcanzar porque no va a haber productos, porque no hay producción. Se van a encarecer esos productos y esos 500, 400 bolivianos que uno va a tener por ayuda de los bonos no le van a alcanzar por el efecto de la inflación. Y es algo que nosotros, desde nuestro punto de vista, tal vez personal, no sé qué tú dices, Hugo, solo se puede paliar mediante el trabajo, mediante la producción, no mediante ayudas económicas de préstamos que van enfocalizados solo para algunas personas. Y eso es algo que no sé cómo tú lo ves, estimado amigo. A ver, concuerdo en el sentido de que los bonos no van a servir de nada, ¿no? Los bonos son una ayuda que te dura un par de días, ¿no? Y si hay inflación, te van a dar un par de horas. No sirven de nada, o sea, básicamente no sirven de nada porque lo que se necesita más bien es bienes y servicios en el mercado. Y si no produces bienes y servicios en el mercado, puedes tener billetes llenos de billetes bolsillos, pero no van a servir de nada porque tú no puedes comprar nada porque no hay nada en el mercado, así de simple, ¿no? Entonces estamos cayendo en una situación donde la gente se va a empezar a poner muy desesperada por falta de arroz, por falta de pan, por falta de carne, o porque van a empezar a escasear los productos, etcétera. Y además tienes el problema que tú has planteado de la falsa dicotomía, ¿no? Salud o economía. A ver, la economía es salud, Cristian, yo no conozco a nadie que sea saludable sin comer, sin vestirse, sin bañarse. Yo no conozco a nadie que quiera que sus hijos estén 2 o 3 días sin comer, porque eso realmente en niños es fatal. Entonces, es una falsa dicotomía de la salud y economía muy impulsada por el famoso presidente argentino, que es el primero que se lo escuché, ¿no? Y ese que ha venido repitiendo. Penosamente, Luis Cristian, creo que, a ver, las cuarentenas funcionan en el corto plazo, o sea, pongámosle 30 a 40 días, que es lo que máximo que puede aguantar una cuarentena, en el sentido de atrasar los contagios masivos, porque los contagios van a existir. O sea, olvídense, el coronavirus no se va a ir,
llegó a la humanidad y se va a tener que quedar ahí, y todos nosotros en algún momento nos vamos a tener que infectar con este virus, porque no se va a ir. O sea, la gente está pensando que después de la cuarentena del coronavirus se fue. No, lo que estamos atrasando con el coronavirus es los contagios masivos. Eso es lo que se quiere evitar, que haya contagios masivos y que todo el mundo sature un sistema de salud pobre. Creo que por ahí tendríamos que ser más honestos, o deberían ser honestos las autoridades, ¿no? Porque yo he escuchado que mucha gente, por ejemplo, está pensando de que en 2 o 3 semanas el virus se va a ir. No, el virus no se va a ir, el virus llegó a Bolivia y se va a quedar, y se va a quedar como se va a quedar en el resto del mundo, porque como se quedaron otros virus, como se quedó el cólera, como se quedó otros tipos de gripes, etcétera, y nos hay que aprender a convivir con eso. Que sea más letal, sí, entonces si es más letal tendremos que aprender a convivir. O sea, los seres humanos vivimos rodeados de enfermedades desde que somos seres humanos, ¿no? Entonces, pienso que hay que ser honestos en ese sentido. Se debería asumir eso que tú creemos, que simplemente se está trazando los contagios masivos para no saturar el sistema de salud tan pobre que se tiene. Eso es lo que debería partirse de un principio y ser honestos, ¿no? Lo otro, Luis Cristian, y a mí me preocupa lo que yo he estado viendo, y es la gran cantidad de poder que han ganado los gobiernos y ciertos grupos de presión ligados a los gobiernos, ¿no? Debemos ser honestos en ese sentido y admitir que en Bolivia, por ejemplo, la clase empresarial, la gran clase empresarial, que no ocupa más del 30% de la economía, porque el resto de la economía es informal, son básicamente unos aliados del gobierno que esté. O sea, no importa quién gobierne, a ellos les gusta estar con ese gobierno. Entonces, los salvatajes, las ayudas financieras, las inyecciones de liquidez, etcétera, van a un grupo muy reducido de personas, ¿no? Entonces, estamos creando esta idea de esta pandemia global, y este fenómeno no está pasando solo en Bolivia, sino creo que es a nivel global, está haciendo que los gobiernos y las élites ligadas al gobierno, eso que Jorge Esparragosa bautizó muy bien como las élites herméticas, tengan hoy día la capacidad de generar privilegios a nombre de emergencias, ¿no? Privilegios que los gozan ellos, pero los pagamos todos, ¿no? Porque la deuda externa de Bolivia no la van a pagar solamente ellos, la vamos a pagar todos, aunque nosotros no hayamos visto el peso, ¿no? Entonces yo pienso que si no caemos en unas reformas fuertes, Cristian, que es lo que se tiene que pensar post pandemia, en que la sociedad civil, desde sus bases, pida menos privilegios, pida más libre mercado, se empiezan a poner voces como las nuestras, por ejemplo, en asuntos públicos, vamos a acabar encerrados en un país donde a de emergencias vamos a tener un Estado con demasiado poder. Y ojo, a mí me preocupa una cosa, Luis Cristian, y yo no sé si los gobiernos del mundo van a renunciar a ese poder que otorga el control de precios, ¿no? Porque recordemos que la economía es una acción vital en la sociedad, en el hombre, y si la acción vital de la economía está en manos del Estado, el Estado tiene un poder muy grande. En este instante, por ejemplo, si yo decido vender una taza de café a 2 pesos más de lo que está oficialmente establecido, me meto en un proceso por agio y especulación, y seguramente y seguramente esa medida de que me vaya preso van a recibir el aplauso de mucha gente confundida que está aplaudiendo un proceso de mandamiento del Estado que puede dejar en manos de tiranos a nivel global. Entonces, pienso que estamos yendo en un camino muy peligroso, que no se están tocando los temas esenciales, como por ejemplo ese de decirle la honestidad a la gente de que no se va a ir el virus, de que el virus se va a quedar, de que tenemos que aprender a vivir con él, ¿no? De que no está bien que los grupos de presión gocen de privilegios que el resto de la población no los tiene, ¿no? Y que bueno, que los estados están ganando poder. Además, otra cosa, Luis Cris, la clase media, esa que pertenezco tú y yo, al final va a acabar pagando las estupideces que se hagan en este periodo. Mira, yo tengo hijos en un colegio particular y no voy a recibir un peso. Es más, voy a tener que pagar la pensión, ¿no? Yo tengo que seguir pagando mi alimentación y mi comida. A mí no me está pagando el Estado nada, con excepción de a lo mejor me vayan a pagar la factura de luz, porque yo pago comúnmente 120 bolivianos. 120 bolivianos de luz, a mí me van a pagar. Pero, por ejemplo, mis costos mayoritarios tienen que ver con la salud de mis hijos, con las pensiones de mis hijos las pago yo, o sea, y yo no voy a recibir una canasta, no voy a recibir un bono, no voy a recibir nada. La clase media, como siempre, queda al medio, ¿no? Al medio, y es la que paga los costos.
Es así, estimado amigo. Además, tenemos que decirles a las personas que nos vean que ya se está, ayer o anteayer se ha traído, ya se ha importado y se va a producir la hidroxicloroquina, que en el Brasil, que en otros países que están trabajando, les está funcionando muy bien. La hidroxicloroquina, junto con la citrosina y el Tamiflu, son componentes médicos que pueden ayudarnos a combatir el coronavirus. Resaltar también que no todas las personas que van a enfermarse van a morir. Es un punto de 6, pongamos hasta 10%. Es decir, eh, como tú dices y como hemos hablado, las consecuencias económicas pueden ser más graves de una cuarentena total, donde nosotros tengamos que hipotecar nuestro futuro y nuestro presente por asumir costos grandes económicos. La gente allá afuera ya está pidiendo trabajo y la gente ya allá afuera está diciendo que de alguna manera ya ha perdido su empleo. Esas son las consecuencias también de asumir este tipo de medidas, ¿no? Evidentemente, quisiera que cerremos esto, estimado amigo, ya tenemos poco tiempo, con tus conclusiones. Gracias, Luis Cristian. A ver, a modo de sugerencia, yo pienso que se debería hacer dos cosas para impulsar la demanda, perdón, para impulsar la oferta y no la demanda como se está planeando. Uno, bajar los impuestos, por ejemplo, bajar el IVA al 10%, que por este año, por lo menos por este año, el IVE no llega al 25%, sino solamente al 12.5% en el caso de las empresas, y que los profesionales independientes, como es tu caso o como es el mío, estemos exentos de pagar el IVE, porque además es una cosa ridícula, es una ridiculez total, porque nos tratan a profesionales independientes como si fuéramos empresas, ¿no? Y en ese caso, los profesionales deberíamos ser exentos del IVA, perdón, del IVE, pagar un IVA igual a la mitad, entonces 8%, por ejemplo, para permitir que las empresas puedan reactivarse, menos empresas y tener un aparato productivo, ¿no? Y finalmente, la otra medida es acabar con la pesada carga burocrática que se tiene para crear empresas, los reglamentos y demás, ¿no? Entonces, básicamente estamos aperturar los mercados, una política de hecho muy fuerte, tipo 21060, y eso lo decía Mauricio Ríos, y creo que ese camino se tiene que seguir, ¿no? Está bien, amigo. Quisiera comprometerte para una nueva charla donde podamos hablar en extenso sobre nuestras propuestas concretas, sobre lo que es nuestras cartas y todo lo que tú dices para desarrollarlo con más calma y más amplitud. Eso yo creo que es muy importante hacerlo porque la gente también va a querer ver con amplitud no solamente nuestras críticas, sino también ver nuestras soluciones, nuestras propuestas. Para eso vamos a hacer un video especial donde tengamos que explicar cada propuesta que tú y yo podamos tener y discutir y debatir sobre eso. Yo en mis conclusiones quisiera resaltar, yo creo que tenemos que tomar en cuenta éxitos y modelos muy buenos que en este momento están sucediendo a nivel del mundo. Se tiene que realizar pruebas masivas, tests masivos para ver quiénes están contagiados y para localizarlos y focalizarlos. Eso es algo que funciona y está funcionando en países que no han detenido su economía, como Corea del Sur, como Singapur, Hong Kong, Suecia. Yo creo que son modelos buenos, modelos que hay que seguirlos, ¿ya? Y obviamente este tiempo tendrá que servir pues para empezar a adecuar las unidades de cuidados intensivos, las salas, las camillas, algo que no se está viendo. Solo vemos ministros que van y visitan los hospitales, pero no vemos que haya un presupuesto destinado para eso efectivo. No estamos viendo esas unidades de cuidados intensivos reales. No hay eso, solo vemos a unos ministros visitando hospitales, nada más. Y otra cosa que me llama la atención es cómo se está gastando el dinero para que los legisladores, por ejemplo, tengan trajes de bioseguridad de primer nivel y nuestros médicos y enfermeras no. Eso es algo incongruente, eso es algo deleznable y es algo que debemos llamar la atención. Este gobierno tiene que focalizarse en esas personas que en este momento están poniendo el pecho a la contingencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde mi punto de vista, levantar esta cuarentena total, que realmente ya hemos tenido un mes
el siguiente mes no nos van a decir que no estamos llegando todavía al pico de la curva. No es así la situación. Nosotros tenemos que aprender a vivir con eso, ser valientes, ser realistas y empezar a trabajar. Hay gente que vive del día, formales, comerciantes, cuentapropistas, que son el 70 y 80%, y que la mayoría de esas personas no van a recibir ninguno de los bonos ni canastas, y que la única fuente digna que tiene es su propio trabajo, su propio trabajo. Entre ellos yo me encuentro que no voy a recibir nada, ni quiero recibir, porque la fuente de mi subsistencia es mi propio trabajo. Entonces, cerrando con esas palabras, me despido de ti, Hugo. Muchas gracias por conversar con nosotros, conmigo, y será hasta un nuevo encuentro.